doctor en el programa de construcción, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, doctor por la Universidad de Cantabria, tesis hormigón reciclado de aplicación estructural, durabilidad en ambiente marino y comportamiento a fatigas. Autor de 14 artículos en revistas internacionales indexadas, JCR, 10 de ellos en el primer cuartil y primer autor en 7 de ellos. Además, ha publicado más de 30 artículos en otras revistas, capítulos de libros y ponencias en congresos. Galardonado con el Premio Nacional al Mejor Trabajo en Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, otorgado por el Gremio Español de Entidades Gestoras de Residuos de Construcción. Actualmente es profesor e investigador en el Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, la DICIM, de la Escuela de Camino, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, desde el año 2006 y donde actualmente también desempeña el cargo de director de calidad adjunto. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a las autoridades, gracias por permitirme conocer esta ciudad, maravillosa ciudad, gracias por permitirme presentar este trabajo en este primer encuentro internacional de nuevas tecnologías para la construcción. Y quisiera agradecer especialmente a los coordinadores de este programa, a Andrés Barbosa y a Rocío Bello. Muchísimas gracias por su atención y su coordinación en todo este evento. Espero que, muchísimas gracias también a los asistentes, gracias por estar aquí. Espero que podamos aprender de esta presentación alguna cuestión y quisiera transmitirles un poco algo de conocimiento en relación al concreto reciclado. Tengo que decir que para mí concreto es una palabra nueva, yo hablo de hormigón, entonces si en algún momento se me escapa, si en algún momento hablo de hormigón en vez de concreto, por favor me disculpe, y al mismo tiempo si hablo de árido en vez de agregado, exactamente lo mismo. Bueno, como bien se ha comentado, yo pertenezco al cuerpo docente de la Universidad de Cantabria, trabajo en el laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales y principalmente nos dedicamos a la caracterización mecánica y microestructural de los materiales. En particular, materiales pétreos, materiales metálicos, materiales plásticos, etc. Y una de las líneas de investigación es el concreto reciclado. Permítanme también que aproveche la oportunidad para presentar este grupo, el grupo de investigación al que pertenezco. Somos un grupo formado por unos 20 técnicos, entre los que pues, figuran titulaciones de ingeniería civil. Ingeniero de caminos es la ingeniería civil, entendido aquí en Latinoamérica. La otra mitad del personal está formado por ingenieros industriales, licenciados en ciencias físicas, químicos, ingenieros medioambientales, etc. Y el número de personas, como he dicho, son de en torno a las 20, más o menos 2 personas en función de si hay profesores visitantes, si hay estudiantes de doctorado, quiero decir, de intercambio, etc. El equipamiento pues, es un laboratorio grande, un laboratorio bien equipado. Hemos tenido la suerte de poder participar en convocatorias para tener un equipamiento de caracterización mecánica principalmente, que va desde los 10 newtons, que son fuerzas muy pequeñitas, hasta los 1500 kilonewtons, con máquinas de ensayo estáticas, máquinas de ensayo dinámicas, que nos permiten caracterizar prácticamente de todo. En concreto, el laboratorio tiene 3 patas sobre las que se sustenta. La primera de ellas, la más importante, es la docencia, porque lógicamente somos una universidad, tenemos que transmitir estos conocimientos que adquirimos a través de la investigación, a través del servicio, transmitirlo a la sociedad, y lo hacemos de la manera que mejor podemos, es enseñando en la universidad. Una de las segundas patas es el servicio a las empresas. Es un componente importante porque gracias a este servicio a las empresas y gracias al respaldo que nos ha dado una acreditación, un sistema de gestión de la calidad acreditado por la entidad española de acreditación, pues nos ha permitido dar unos servicios a las empresas sin entrar en competencia con la empresa privada, pero sí que ha permitido conocer cuáles son las necesidades de la sociedad, centrar nuestra investigación en esas necesidades para resolver estas problemáticas y al mismo tiempo
pues tener un ingreso que nos ha permitido adquirir más equipamiento, el mantenimiento, la calibración, contratar a técnicos, etcétera, etcétera. Y la tercera de las patas es la investigación. Lógicamente, por ser centro docente, centro universidad pública española, tenemos la obligación también de investigar, pues que además es una vocación. La mayor parte de nosotros estamos ahí porque nos gusta la investigación y es una de las líneas, de las patas que caracteriza a este laboratorio. Y materiales, pues materiales desde los concretos, aquí no lo he borrado porque es una imagen con concretos tradicionales, convencionales, reciclados, etcétera, materiales biológicos. Puede sonar extraño, pero un día nos visitó un médico y nos preguntó si podíamos aplicar las técnicas ingenieriles a los materiales biológicos, en concreto a los huesos, a los tendones, a las válvulas mitrales del corazón, y es un proyecto muy interesante. Tenemos ahora un laboratorio específico para materiales biológicos. Ensayamos también polímeros, su caracterización mecánica, microestructural, como decía antes, ferroviarios. En el tema de los ferroviarios somos punteros a nivel mundial, países como Estados Unidos, Alemania, ahora Turquía, Arabia Saudí, nos envían traviesas de ferrocarril, traviesas de concreto, que pues, solamente los transportes son una barbaridad. 10 veces más de lo que cuesta el propio ensayo, es solamente transporte, pues se hace normalmente vía aérea para caracterizar los materiales y luego dar certificaciones para que estos materiales puedan ser utilizados en aquellos destinos donde se van a implantar. Y finalmente la nuclear la he puesto, pero ya está un poco en desuso en España, cada vez hay menos centrales nucleares, pero los materiales de las vasijas nucleares en concreto, pues se caracterizaban en el laboratorio y era una línea de investigación importante. Muchas gracias por este tiempo que me han permitido para presentar el laboratorio y ahora lo que voy a hacer es hablar del concreto reciclado. Espero poder transmitir al menos una serie de conceptos y que entiendan, que salgamos todos de este aula sabiendo qué es el agregado reciclado y qué es el concreto reciclado y especialmente en qué se diferencia este material del material que conocemos todos, del material tradicional y qué consecuencias medioambientales o beneficios puede tener su utilización. Consideraciones generales. ¿Qué es un residuo de construcción y demolición? Seguramente que todos lo sabemos. Un residuo de construcción y demolición es cualquier sustancia o producto que se produce en una obra y que cumple la definición de residuo. Pero es que además es un residuo que es inerte y además no está catalogado como peligroso. Esas son las condiciones que debe cumplir el residuo de construcción y demolición para que de forma legal sea considerado así. Estoy hablando desde el punto de vista del marco normativo español, ¿de acuerdo? Que es el mismo que el europeo, pero para que nos hagamos una idea, nos ubiquemos, estamos hablando de la normativa española. ¿Qué es el agregado reciclado? Pues el agregado reciclado es aquel agregado que resulta de la manipulación, del procesamiento de esos residuos de la construcción y demolición y que lógicamente tendrá unas características en función de la aplicación que le queramos dar. No necesariamente tiene que ser un agregado con aplicación en hormigón o en concreto, perdón, sino que puede tener otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo las bases, subbases, mezclas bituminosas, etc. ¿Qué es el agregado reciclado de concreto? El agregado reciclado de concreto es un agregado reciclado especial, un agregado reciclado que proviene exclusivamente de la trituración de concretos que han cumplido su vida útil, y concretamente concretos estructurales, con una resistencia, según el marco legal, una resistencia mínima de 25 megapascales, que no hayan estado expuestos a ninguna patología, y esto significa que, por ejemplo, no hayan estado expuestos a ambientes marinos. Ambiente marino en España se considera cualquier elemento estructural que esté a menos distancia de 5 kilómetros de la costa. En esas condiciones, el electrolito cloruro puede haber penetrado en el hormigón y, por lo tanto, haber afectado a ese concreto, y el agregado reciclado que se obtenga de ese concreto puede portar esa patología que estaría presente en el concreto reciclado que fabriquemos. Decir que este agregado reciclado de concreto es el único que admite como agregado reciclado la normativa española y por extensión la normativa europea. ¿Qué significa eso? Pues que es el único que está debidamente caracterizado, es el único sobre el que hemos hecho una investigación realmente seria, una investigación realmente
amplia que nos ha permitido concretar, nos ha permitido definir qué características tiene que tener, en qué porcentajes lo podemos utilizar para garantizar al proyectista que su utilización es perfectamente viable. Finalmente, el concreto reciclado, como ya todos podemos intuir, es aquel concreto en el cual practicamos una sustitución del agregado natural por agregado reciclado. Pero la consideración que tiene la normativa española es que solamente podemos sustituir el agregado grueso, es decir, la fracción gruesa del agregado, no las arenas, no las fracciones finas, por ese agregado reciclado. Y además, la normativa nos permite sustituir hasta un 20% de ese agregado grueso del hormigón tradicional por agregado reciclado, aplicando el mismo articulado normativo que se aplica para el hormigón estructural convencional, ¿de acuerdo? Así que si tenemos un agregado reciclado con las características que veremos a continuación, podemos sustituir un 20% en peso del agregado grueso del concreto convencional y tendremos las mismas características o parecidas, al menos dentro de los márgenes de seguridad permitidos, que nos garantizarán que tendrá las características que indica esta normativa. He seleccionado estas dos fotografías porque considero que una de las características más importantes cuando hablamos de hormigón, cuando hablemos de concreto, será la durabilidad. Esta es una fotografía de la ciudad de Santander, en España, y es una ciudad costera, es una ciudad que tiene playas. Me permito introducir la cuña publicitaria ahora mismo porque Santander tiene una de las 10 bahías más bonitas del mundo, según la UNESCO, no lo estoy diciendo yo, lo dice la UNESCO, y están todos invitados a visitar. Es una ciudad muy bonita, francamente bonita, una ciudad pequeña del norte de España, en el centro del norte, y todos están invitados a visitar. ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué ha sucedido aquí? No es una estructura que tenga una gran responsabilidad, es cierto, pero aquí lo que ha sucedido es que el electrolito cloruro, con su origen en el cloruro sódico del mar, ha conseguido penetrar a través de la capilaridad del hormigón, del concreto, ha conseguido penetrar y acceder a las armaduras, en este caso armaduras de acero, consiguiendo con ello la oxidación del hierro. Este proceso tiene dos efectos negativos, como todos sabéis. El primero de ellos es que es un proceso expansivo. La oxidación del hierro capta oxígeno, aumenta de volumen, algo que aumenta de volumen en el interior de un material rígido, pues puede provocar la rotura, la fisuración y el desconchamiento final. También tiene otro efecto negativo muy importante, que es que esa corrosión va a suponer una pérdida de sección. En este caso decíamos que no es una estructura muy importante, pero es una estructura que si perdemos sección de las armaduras que se han proyectado, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Entonces, la durabilidad es una de las propiedades, y por eso la he puesto la primera, una de las propiedades más importantes del concreto. Hasta el año 2008, con la nueva instrucción del hormigón estructural en España, no se tenía en cuenta para nada la durabilidad, solo se hablaba de resistencia, básicamente. Y cuando uno quería comprar un concreto, compraba un concreto de 25 megapascales, de 30 megapascales, un concreto indicando cuál era la resistencia, ¿vale? Pero no se había tenido en cuenta la durabilidad. Aquí tenemos otro caso. Estas fotos las realicé en León. León es una ciudad española también, pero más continental, digamos que es una ciudad con un clima muy extremo, porque entre el verano y el invierno la variación térmica es muy amplia, más o menos como aquí en Bogotá, entre el día y la noche. Lo mismo, pero allí entre el verano y el invierno. Hay un gradiente térmico muy grande. Y especialmente en invierno tenemos muchas heladas. En León hay muchas heladas y en consecuencia esas heladas producen... Podemos quitar el sonido, la presentación no tiene sonido. Lo que ha sucedido aquí es que podemos ver cómo hay unas huellas, no sé si sois capaces de verlas, hay unas huellas. Esto es una glorieta en una carretera y se colocó un hormigón pues, en esta glorieta para rellenarla
Y cuando el hormigón aún estaba fresco, no había endurecido del todo, pues una persona anduvo sobre ese hormigón y hoy en día se pueden ver las huellas. ¿Por qué? Pues porque justamente en los lugares donde colocó esa persona los pies, el hormigón o el concreto se compactó, eliminando la porosidad o la capilaridad que pudiera tener ese hormigón. Y la consecuencia ha sido que después de muchos ciclos de hielo y deshielo, pues toda la capa superficial del resto del hormigón ha quedado degradada y, sin embargo, las zonas que se han compactado debidamente están todavía en perfecto estado. Pues es el caso de la importancia que tiene la durabilidad. No solamente el análisis de la durabilidad tiene varias componentes. En los laboratorios analizamos los materiales, analizamos cómo se comportan esos materiales bajo el envejecimiento acelerado, por ejemplo. Inventamos nuevos materiales, pero si luego una persona coloca ese hormigón, ese concreto en una obra y no lo hace debidamente, por ejemplo, sí, puedo ir para atrás. Creo que no consigo cambiar ahora. Ahí, ahora. Si una persona no ha guardado los espesores mínimos o una persona no ha compactado debidamente ese concreto, pues podemos tener problemas de durabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, vistas esas consideraciones, vamos a hablar ahora del concreto reciclado y vamos a recorrer un proyecto de investigación en el cual se caracterizó el agregado reciclado para su posterior utilización, el concreto reciclado, para obtener ese concreto que decimos que es el que permite la normativa utilizar. Bueno, si analizamos la literatura, todos los proyectos de investigación tienen que empezar con un análisis del estado del arte. Eso significa ver qué es lo que han hecho otros laboratorios, ver qué normativas existen en otros países, y si analizamos el caso del concreto reciclado podemos ver que hay unanimidad entre toda la comunidad científica en no utilizar el agregado reciclado fino, ¿de acuerdo? Es decir, ya empezamos eliminando una fracción del agregado reciclado, solo nos vamos a quedar con la fracción gruesa del agregado reciclado. ¿Por qué? Pues porque el agregado reciclado fino tiene unas consecuencias, digamos, que lo veremos a continuación, unas consecuencias que van a afectar negativamente en mayor medida al concreto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque veremos que el agregado reciclado es la principal característica